Era la gélida y fatídica noche del 8 de diciembre de 1980, cuando la tragedia sacudió los cimientos de Nueva York. Un hombre de apenas 40 años fue brutalmente asesinado a las puertas de su propio hogar, y el planeta entero se quebró en 1000 pedazos. Mientras millones de almas encendían velas en un acto de devoción global, hubo una ausencia que gritaba más fuerte que el silencio. Julian Lennon, su primogénito de 17 años, se encontraba aislado en Gales, totalmente ajeno al fervor del funeral. ¿Qué razón podría justificar tal ausencia en el adiós definitivo? La cruda realidad es que su padre, el ídolo de masas, llevaba un lustro entero, 5 largos años sin dirigirle la palabra ni mirarle a los ojos. Resulta una ironía sangrante que John Lennon, el mismo profeta que predicaba a los 4 vientos que todo lo que necesitas es amor, hubiese borrado de su vida a su primer vástago cuando éste era solo un crío de 5 años. Lo dejó tirado sin eufemismos. Hizo las maletas para marcharse con Yoko Ono y jamás miró atrás. Y cuando la noticia del magnicidio llegó a oídos de Julian a través de una fría emisión de radio, su instinto no fue derramar lágrimas, sino sumirse en una profunda y dolorosa reflexión. Ni siquiera tuvo la decencia de llamarme para despedirse, pensó con amargura. Sin embargo, en este drama shakespeariano de la vida real, el joven Julian no era el único peón sacrificado en el tablero de los Lennon. Existía otro heredero en la ecuación Sean, el hijo dorado, el proyecto perfecto que sí disfrutó de la presencia de John, creciendo entre los lujos del edificio Dakota, con toda la fortuna imaginable a su disposición. Pero pronto descubriría que tener a papá en el salón de casa no era un salvoconducto para la felicidad, pues la sombra alargada de John Lennon era un coloso tan inmenso que terminaba asfixiando a cualquiera que osara respirar cerca de él. Esta es la crónica desgarradora de 2 hermanos de sangre que, compartiendo el mismo progenitor, fueron protagonistas de 2 existencias diametralmente opuestas como el día y la noche. Uno desterrado al olvido, el otro asfixiado por la sobreprotección, pero ambos prisioneros del mismo legado mítico. Para entenderlo, debemos rebobinar la cinta hasta el Londres de 1963. La Beatlemanía acababa de estallar como una bomba atómica cultural. El She Loves You resonaba en cada rincón monopolizando las ondas, mientras hordas de adolescentes gritaban hasta perder el conocimiento por la histeria colectiva. A sus 23 años, John Lennon ya tocaba el cielo con las manos, era un dios pagano. No obstante, en su residencia de Kenwood, en la periferia londinense, había un niño pequeño que aguardaba eternamente su regreso. Julian había llegado al mundo en abril de 1963, coincidiendo casi poéticamente con el momento exacto en que el sencillo Please Please Me escalaba hasta la cima de las listas de éxitos. Su madre, la sufrida Cynthia, hacía auténticos malabares para sostener la ilusión de una familia convencional, preparaba cenas caseras y leía cuentos al borde de la cama, intentando llenar los vacíos con normalidad. Ambos vivían con la mirada puesta en la puerta esperando ansiosos que John regresara de sus interminables giras mundiales. Pero la triste verdad es que el músico casi nunca aparecía por allí, y en las raras ocasiones en que se dignaba aparecer, arrastraba consigo el estruendo mediático, periodistas voraces, fotógrafos y fanáticos acampados en el felpudo, invadiendo la intimidad del hogar con gente extraña. El pequeño Julian fue forjando su carácter en medio de ese torbellino, convencido, en su inocencia, de que aquello era lo habitual, creyendo que todos los niños del mundo vivían bajo ese mismo asedio constante. Pero al llegar el año 1968, Yoko Ono entró en escena y el universo de Julian colapsó. No fue un distanciamiento progresivo ni sutil, sino un corte seco y brutal. Un día, papá estaba allí y al siguiente se había esfumado. Se mudó con Yoko, dejando atrás apenas una nota escueta para Cynthia y para Julian absolutamente nada, ni un adiós ni una explicación. El crío tenía solo 5 años
y detrás de las portadas icónicas tras la imagen del Mesías de la Paz y el activismo social, quedaba un hijo destrozado esperando una llamada telefónica que jamás sonaría. Ser hijo de un Beatle no resultó ser un pasaporte al paraíso, ni un privilegio, sino una condena a la exposición pública perpetua, una lupa gigante sobre sus heridas familiares. Cada vez que el pobre Julian ponía un pie en la calle, los flashes lo cegaban, y el interrogatorio era constante y cruel. ¿Dónde se ha metido tu padre? ¿Por qué no vive contigo, chaval? Es cierto que os ha abandonado. Con apenas 7 años, el niño ya había aprendido la lección más dura: agachar la cabeza, apretar el paso y no responder jamás a los buitres de la prensa. Cynthia, en un intento desesperado por proteger su corazón, le tejía mentiras piadosas. Le aseguraba que papá estaba muy ocupado con su trabajo, que lo adoraba, y que tarde o temprano volverían a ser una familia unida. Pero Julian no era tonto. Leía la prensa y se topaba con la realidad en papel fotos de John radiante junto a Yoko y su nuevo hermanito Sean, nacido en octubre de 1975. Aquel era el hijo elegido, el heredero, que sí recibió toda la devoción y el cariño paternal que a él se le habían negado sistemáticamente desde su nacimiento. Porque cuando Sean vino al mundo, John colgó la guitarra, abandonó la industria y se transformó en un amo de casa ejemplar que horneaba pan artesanal, cambiaba pañales y documentaba cada suspiro de Sean como si fuera una obra maestra. Y mientras todo ese idilio ocurría en Nueva York, Julian seguía creciendo en una casita modesta de Gales, sumido en la incertidumbre de cuándo o si alguna vez volvería a ver el rostro de su padre. Llegó 1976 y Julian cumplió 13 años. John no se molestó en llamar, no hubo regalo ni carta, ni siquiera una postal, la nada absoluta reinó ese día. Julian pasó su cumpleaños hipnotizado frente al teléfono esperando un milagro, y al soplar las velas del pastel que le hizo su madre, comprendió la amarga verdad su padre había elegido, y definitivamente no lo había elegido a él. Aquella escena desgarradora se repetiría como una maldición cada Navidad, cada cumpleaños en cada hito importante de su adolescencia, donde el silencio era la única respuesta. John estaba en otro hemisferio construyendo otro hogar con otro hijo, y Julian empezó a torturarse, pensando si había algo defectuoso en él, si había cometido algún pecado para merecer tal desprecio. Se preguntaba constantemente si el simple hecho de ser el primogénito había sido un error de cálculo, un borrón en la inmaculada vida del artista que necesitaba ser olvidado. Parecía que John había decidido corregir ese error con Sean, pero nadie podía presagiar el destino porque en diciembre de 1980 el guión dio un vuelco y Julian tuvo que afrontar la muerte de un padre, al que en realidad nunca llegó a conocer. Por su parte, el pequeño Sean perdería de golpe al único padre que había conocido, quedándose también huérfano de esa figura protectora que había sido su mundo entero. Durante décadas se impuso una férrea ley del silencio. Nadie se atrevía a ventilar los trapos sucios ni a hablar de la disfuncionalidad y el dolor que reinaba en el clan Lennon. Solo se permitía la narrativa oficial, la del santo laico. Se vendía la imagen del artista visionario, el activista comprometido, el genio intocable de la música moderna. Pero las verdades, por muy hondo que se entierren bajo tierra, siempre encuentran alguna grieta por donde salir a la luz y respirar revelando lo que se quiso ocultar. Si tú también eres de los que piensan que la historia debe contarse, cruda, sin filtros románticos ni mitos de cartón piedra, suscríbete ahora mismo, porque lo que vas a escuchar a continuación fue silenciado durante años, y tienes derecho a saberlo. Tras el asesinato de John, los tiburones con corbata, los abogados llegaron a la escena mucho antes de que la familia pudiera siquiera procesar el dolor del duelo. El testamento de John Lennon fue un último golpe bajo, dejaba la inmensa mayoría de su patrimonio a Yoko Ono y a Sean, mientras que a Julian le asignó una suma irrisoria simbólica que no alcanzaba ni al 1% de la fortuna total.
Y que nadie se equivoque, no era una cuestión de dinero, sino de lo que ese gesto representaba fue la confirmación final, y por escrito, de que su padre jamás lo había considerado parte integrante de su vida real. Cynthia, su madre Coraje, se vio obligada a batallar en los tribunales durante años interminables, y no por codicia ni avaricia, sino por una cuestión de honor. Lo hizo por pura dignidad para demostrar ante la ley y el mundo que Julian también llevaba la sangre de John Lennon, que merecía algo más que el olvido, aunque fuera un mínimo reconocimiento. Pero aquel litigio fue solo la punta del iceberg, porque mientras el joven Julian lidiaba con el luto y la burocracia legal, comenzó a destapar secretos oscuros que cambiarían su visión para siempre. Existían misivas manuscritas por el puño y letra de John cargadas de verdades amargas que jamás llegaron a buzón alguno, ni fueron leídas por sus destinatarios. Aparecieron cintas de audio grabadas en la intimidad del hogar donde confesaba quién era su verdadera familia, y entrevistas desgarradoras donde admitía sin tapujos que Julian había sido un simple desliz de juventud. En aquel momento, nadie podía ni siquiera sospechar el impacto devastador que esas declaraciones tendrían en la mente de un adolescente vulnerable que acababa de sufrir la pérdida irreparable de su progenitor. Lo que sucedería a partir de entonces transformaría de manera radical e irreversible la percepción que Julian tenía sobre su ilustre apellido, sobre su propia historia y, lo más doloroso, sobre su propia identidad. Fue en medio de ese silencio sepulcral, abarrotado de abogados trajeados y testamentos millonarios, donde arrancó la segunda vida de Julian Lennon y la primera existencia huérfana de Sean Lennon. La historia comienza con John Charles Julian Lennon, quien vino al mundo un 8 de abril de 1963 en las frías salas del Sefton General Hospital de Liverpool. Como un presagio de lo que vendría su padre, no estaba allí para recibirlo. Los Beatles tenían un bolo esa misma noche, y el espectáculo no podía detenerse por algo tan mundano como un nacimiento. Cynthia tuvo que afrontar el parto en la más absoluta soledad, rodeada de enfermeras que, en lugar de asistirla, la agobiaban pidiendo autógrafos para sus sobrinas. Cuando John se dignó a aparecer 2 días más tarde, alzó al crío, lo escrutó unos instantes y soltó con frialdad: «Es clavado a mí». Acto seguido, devolvió el bebé a los brazos de una agotada Cynthia y se marchó por donde había venido. Tenía ensayos pendientes y la fama no esperaba a nadie. Aquel gesto gélido se convirtió en la norma durante los primeros 5 años de la existencia de Julián, apariciones fugaces como estrellas fugaces, y ausencias que se sentían eternas. John regresaba de sus giras mundiales, cargado con juguetes, carísimos objetos que Julián apenas comprendía y que servían como parches emocionales. Un tren eléctrico alemán de última generación, una guitarra acústica en miniatura, eran obsequios nacidos de la culpa envueltos en papel brillante para tapar las carencias afectivas. Julian aún conserva su primer recuerdo con nitidez. Apenas tenía 3 años. Se encontraba jugando en el jardín de la mansión de Kenwood cuando divisó la figura de su padre a través del ventanal del estudio de grabación. John estaba en pleno proceso creativo con los auriculares puestos y totalmente ajeno al mundo exterior. El pequeño Julian se acercó y golpeó el cristal con sus manitas. John levantó la mirada, le hizo un gesto despectivo con la mano para que se apartara y siguió escribiendo. Esa estampa, la de su padre inalcanzable, tras un muro de vidrio, se convertiría en la metáfora perfecta de su infancia. Resulta irónico que fuera Paul McCartney quien paradójicamente dedicara más tiempo de calidad y cariño a Julian que su propio padre biológico. Paul lo paseaba en su coche, le enseñaba los primeros acordes, le canturreaba melodías, y cuando en 1968 John abandonó a Cynthia, fue Paul quien condujo hasta la casa para ver cómo estaba el chaval. Durante ese trayecto de 1 hora, nació en su mente Hey Jude, una composición destinada a ser el bálsamo para el alma herida de Julián. Hey Jules, don't make it bad
Era un intento desesperado y hermoso de consolar al hijo abandonado por su mejor amigo, diciéndole que no cargara con el peso del mundo. Julian contaba solo con 5 años cuando la escuchó por la radio. No entendió que la letra hablaba de él, pero sintió que aquella melodía le abrazaba y le hacía sentir menos solo en el mundo. Entre los años 1968 y 1975, la relación fue prácticamente inexistente. Julián vio a su padre en persona exactamente 11 veces. No hubo celebraciones de cumpleaños, ni cenas de Nochebuena, ni regalos bajo el árbol. Fueron 11 encuentros fortuitos, casi siempre orquestados con fotógrafos delante, donde John ponía su mejor sonrisa para la prensa, pero apenas intercambiaba palabra con su primogénito. Corría el año 1971. Julian tenía 8 años y vivían modestamente en una casita en Ruthin, al norte de Gales. Cynthia había salido del divorcio con una miseria apenas 100.000 libras, y aquella casa porque los tiburones legales de John alegaron falsamente que ella había sido infiel, una mentira que el juez se tragó. Julian asistía a una escuela pública convencional, como cualquier otro niño del barrio. Se acabaron los colegios de élite y los lujos. La realidad económica les había golpeado con fuerza. Cynthia trabajaba impartiendo clases de arte para llegar a fin de mes, y cada vez que alguien asociaba su apellido con el famoso Beatle, Julian mentía, diciendo que era pura coincidencia, porque admitir la verdad implicaba preguntas que dolían como puñales. Llegó 1973, y con él un nuevo golpe mediático. John concedió una entrevista a la revista Rolling Stone, donde habló sin filtros de su hijo no deseado, diciendo textualmente: «Julian fue un accidente, nació de una botella de whisky». Cynthia y yo no estábamos preparados. Yo era un crío de 22 años que no sabía qué hacer con un bebé, así que hice lo que pude y seguí mi camino. El niño leyó el fragmento en voz alta delante de todos, humillándolo. «Tu propio padre dice que fuiste un error, un accidente de borrachera». Julian con 10 años mostró una entereza impropia de su edad. No derramó ni una lágrima. No gritó, simplemente asintió en silencio y se marchó. Pasó el resto de la jornada escolar encerrado en el baño, cuestionándose si su vida entera no era más que una equivocación. Pero el destino aún le guardaba tragos más amargos. En octubre de 1975 nació Sean Ono Lennon, y por primera vez, John decidió ejercer de padre a tiempo completo. Abandonó la industria musical, canceló las giras y dejó de lado su ego de estrella del rock. Se transformó en un amo de casa ejemplar, que horneaba pan integral, cambiaba pañales con destreza y documentaba cada segundo de la vida de Sean en Polaroids, que enmarcaba con devoción. Toda esa dedicación, ese amor desbordante y esa presencia constante solo servían para confirmar el mayor temor de Julián su padre. Era capaz de ser un buen padre. Simplemente había elegido no serlo con él. En 1976, Julian cumplió 13 años. Sentado frente a la tarta casera que le había preparado su madre, clavó la vista en el teléfono. Esperó y esperó. Cada vez que el aparato sonaba, el corazón se le salía del pecho, pero nunca era John. Eran parientes o amigas de Cynthia. Nadie importante llamó aquel día. Sopló las velas con resignación, cortó el pastel y tomó la decisión adulta de dejar de esperar un milagro. 8 de diciembre de 1980, 1:17 de la madrugada en Reino Unido. Julian estaba en la casa de Ruthin, ya con 17 años. Estaba hincando codos para sus exámenes finales de secundaria con la radio de fondo, cuando la voz del locutor interrumpió la música de golpe. Lamentamos informar de una trágica noticia. John Lennon ha sido asesinado a tiros esta noche en las calles de Nueva York. Julián se quedó petrificado, incapaz de reaccionar, mientras las palabras retumbaban en su cabeza, sin llegar a cobrar sentido. Su madre irrumpió en la habitación con el rostro desencajado, pálida como un fantasma, y con los ojos anegados en un mar de lágrimas. Ella se abalanzó sobre él, buscando consuelo,
envolviéndolo en un abrazo desesperado. Pero él no respondió al gesto. Permaneció rígido con el lápiz todavía apretado entre los dedos, clavando la vista en esa página del libro que ya jamás recordaría haber leído. No hubo llanto ni desgarradores gritos de dolor en ese instante. Lo que sintió fue un vacío inmenso, un agujero negro en el pecho. Y es que, siendo realistas, ¿cómo se supone que debes llorar la muerte de alguien que en esencia nunca formó parte de tu vida? Los días posteriores se convirtieron en un auténtico circo mediático. Una horda de periodistas acampó a las puertas de la casa como buitres al acecho. Buscaban carnaza declaraciones exclusivas, la foto del niño destrozado, titulares sensacionalistas para la prensa rosa, pero Julián se atrincheró y se negó en rotundo a salir. Se aisló en su dormitorio levantando un muro de silencio. Mientras tanto, Cynthia intentaba desesperadamente contactar con Yoko Ono para organizar los detalles del último adiós. La respuesta de Yoko fue el silencio absoluto, hasta que envió a un asistente con un mensaje frío y cortante que no dejaba lugar a dudas. Julián no era bienvenido en Nueva York. Dejaron claro que la ceremonia sería un evento estrictamente privado, reservado única y exclusivamente para lo que ellos consideraban la verdadera familia de John. Julián no asistió al funeral de su propio padre, y cuando la prensa se enteró, lo despellejaron vivos, pintándolo como el hijo desagradecido y rebelde que había decidido no ir, como si hubiera sido un capricho, y no un destierro forzoso. Nadie tuvo la decencia de contar la verdad que Yoko le había cerrado la puerta en las narices deliberadamente. Semanas más tarde, se desveló el testamento añadiendo sal a la herida. El ex-Beatle dejó una fortuna estimada en unos 250 millones de dólares. La inmensa mayoría de ese imperio fue a parar a manos de Yoko y del pequeño Sean. Para Julián la herencia fue casi un insulto. Recibió unas escasas 20.000 libras y un fideicomiso blindado con condiciones leoninas. Solo podría tocar ese dinero si lograba demostrar que estaba en la ruina absoluta. Era humillante. Su propio padre le había puesto trabas para heredar, como si desconfiara de su propia sangre, como si pensara que Julián solo se acercaría a él, movido por la codicia y el interés económico. Cynthia, indignada por el trato hacia su hijo, interpuso una demanda, y no por el dinero en sí, sino por una cuestión de dignidad y principios morales. Aquel culebrón judicial se alargó durante 16 eternos años. 16 años de abogados tiburones, visitas a los tribunales y declaraciones cruzadas, hasta que por fin, en 1996, firmaron la paz. Se acordó que Julián recibiría una cifra que nunca se hizo pública, aunque se rumorea que rondaba los 20 millones de libras, además de recuperar ciertos objetos personales de valor sentimental. Entre aquellos tesoros recuperados había cartas manuscritas misivas que John había redactado en sus momentos de soledad, pero que jamás llegó a echar al correo. En una de ellas, fechada en 1979, John confesaba: «Pienso mucho en Julián. A veces me pregunto qué clase de hombre será, si tendrá mis rasgos si me odia. Probablemente me odie, y si soy sincero, quizá tenga toda la razón del mundo». Julián leyó aquellas líneas en 1996 con el corazón en un puño. Tuvieron que pasar 16 años desde la muerte del mito para que el hijo pudiera llorar de verdad por primera vez. Hoy, en pleno 2026, Julián Lennon tiene ya 63 años y vive a caballo entre el glamour de Los Ángeles y la tranquilidad de Italia. Jamás ha pasado por el altar y nunca ha tenido descendencia. Cuando la prensa le interroga sobre su soltería, él es tajante: «No quiero correr el riesgo de convertirme en mi padre». El terror a repetir sus errores pesa mucho más que las ganas de formar una familia propia. Julián acabó siendo músico, sí, pero no porque sintiera la llamada del arte, sino por pura supervivencia emocional. Lanzó su álbum debut Balote allá por 1984.
Fue un bombazo comercial indiscutible. Consiguió el disco de platino y colocó 3 sencillos en las listas de los 10 más escuchados. Sin embargo, las críticas siempre venían con la coletilla comparándolo inevitablemente con el genio de Liverpool. Cada entrevista era un calco de la anterior. ¿Qué se siente al ser el hijo de John Lennon? ¿Te pesa el apellido? ¿Crees que tu padre estaría orgulloso de esto? Julián, educado, soltaba las respuestas que tenía ensayadas frente al espejo. Sonreía para las cámaras, decía que su padre era un genio irrepetible y que le echaba de menos. Pero la procesión iba por dentro. Cada pregunta era como meter el dedo en una llaga que nunca cicatrizaba. Terminó abandonando la industria musical en los 90, y no por falta de talento, sino porque la presión de las comparaciones se volvió insoportable. Cada vez que pisaba un escenario, siempre había algún gracioso entre el público que gritaba a pleno pulmón: ¡Viva John! Era como si él no existiera, como si fuera un simple apéndice de su padre, sin identidad propia. Así que dio un giro radical y se volcó en la fotografía y la filantropía. Fundó la White Feather Foundation, una organización volcada en causas medioambientales y ayuda humanitaria de verdad. Se pasa la vida viajando, documentando la vida de tribus indígenas al borde de la desaparición y protegiendo ecosistemas en África. Básicamente, hace lo que su padre predicaba en sus canciones, pero nunca llegó a practicar en la vida real. Julián intenta cambiar el mundo desde las sombras, sin cámaras, sin campañas de publicidad masivas, y sobre todo sin ese ego desmedido. En 2020, durante la grabación de un documental biográfico, le lanzaron la pregunta del millón: ¿has perdonado a tu padre? Julián guardó un silencio sepulcral, miró hacia el horizonte a través de la ventana y sentenció: no sé si perdonar es el término adecuado. Entiendo que era un ser humano que cometió fallos garrafales, pero comprenderlo no elimina el dolor. Puedes entender perfectamente por qué alguien te abandonó, y aún así, seguir sintiendo el desgarrón del abandono. Ambas verdades pueden convivir. De quien nunca habla es de Sean. Cuando los periodistas le preguntan por su hermanastro, cambia de tercio con elegancia pero con firmeza. Se limita a decir que llevan vidas separadas, que existe un respeto mutuo, pero que no se buscan, porque Sean encarna todo aquello que Julián jamás tuvo. Sean tuvo la atención plena de John, el amor incondicional, la seguridad de saberse querido y deseado. Y eso, aunque el pobre Sean no tenga culpa de nada, es una realidad imposible de ignorar para Julián. Sean Taro Ono Lennon vino al mundo el 9 de octubre de 1975, clavando la fecha del 35 cumpleaños de su padre. John interpretó aquello como una señal cósmica, una segunda oportunidad que le regalaba el universo para redimirse de sus pecados pasados. Desde que dio su primer aliento, la vida de Sean fue documentada, grabada y fotografiada hasta la saciedad. Cada pequeño ruido quedaba registrado en cintas de audio interminables. Cada paso que daba se inmortalizaba en películas de 16 milímetros. John cargaba con una cámara Nikon a todas partes, obsesionado con no perderse ni un segundo. Sean dándose su primer baño. Sean probando su primera cucharada de puré de manzana. Sean durmiendo abrazado a su osito. Aquello trascendía la paternidad. Era una obsesión compulsiva por demostrarse a sí mismo que podía ser el padre que nunca fue con Julián. John colgó la guitarra y mandó parar la música el mismo día que Shaw vino al mundo. Literalmente canceló todas las sesiones de grabación pendientes, rompió contratos de millones de dólares y soltó un bombazo a la prensa. Llevo 15 años siendo una estrella del rock, ahora me toca ejercer de padre. Y vaya si lo cumplió, pero el giro de guión fue tan radical que dejó a medio mundo con la boca abierta. El ídolo de masas se transformó en un amo de casa a tiempo completo. Mientras yo movía los hilos del imperio controlando las inversiones y cada decisión financiera con mano de hierro, John se dedicaba a amasar pan artesanal en la cocina. Se obsesionaba con preparar menús ecológicos, leía cuentos antes de apagar la luz y cambiaba pañales tarareando melodías que se inventaba sobre la marcha
improvisando conciertos privados entre talco y biberones. De cara a la galería, aquello era una provocación revolucionaria, más John Lennon, el eterno rebelde, dando un portazo a la fama para abrazar la paternidad más tradicional. Pero para el pequeño Sean, esa era simplemente su normalidad. Su padre no era una leyenda, era ese señor que olía a harina y siempre llevaba los dedos manchados de pintura de pasar las tardes garabateando juntos. El niño jamás conoció al Beatle, solo conoció a John, el tipo que lo bajaba al parque, que se sentaba pacientemente con él y le enseñaba a acariciar las teclas del piano, repitiéndole cada noche como un mantra sagrado: «Eres lo mejor que me ha pasado en la vida». Y claro, Sean se lo creía a pies juntillas. Vivir en el edificio Dakota era de todo, menos normal. Pero como Sean no tenía otro referente ni nada con qué comparar aquello, le parecía lo más habitual del mundo. El apartamento 72 era inmenso, ocupaba toda una planta de paredes inmaculadas y ventanales gigantescos mirando a Central Park. Habitaciones atestadas de instrumentos, cámaras antiguas, arte japonés y, lo más importante, seguridad privada custodiando la entrada día y noche. Sean estaba creciendo en una burbuja de cristal herméticamente cerrada. Nada de ir a colegios públicos ni de jugar a la pelota con los chavales del vecindario. Los tutores privados desfilaban por el salón para darle clases de música, de arte y cursos intensivos de japonés, porque Yoko se empeñaba en que no perdiera sus raíces. Pero amigos, lo que se dice, amigos, no tenía ninguno. John vendía ese aislamiento, diciendo que era una medida de seguridad vital, que el mundo exterior era una jungla peligrosa y que la gente solo querría acercarse al chico por su apellido, así que mejor mantenerlo bajo llave hasta que fuera mayor para entenderlo. Así que Sean se pasaba días enteros encerrado dentro de aquel apartamento de lujo, jugando en soledad o componiendo melodías en el piano de cola Steinway que presidía el salón, esperando pacientemente a que su padre terminara con el horno para tener algo de compañía. Sin embargo, había algo turbio en esa dinámica familiar, algo que el Sean niño no captaba entonces, pero que años más tarde identificaría como puro control. Porque John no solo lo cuidaba, lo vigilaba con lupa. No se movía un dedo sin el visto bueno de John, qué comía, qué dibujos animados veía en la televisión, con quién hablaba por teléfono o qué tipo de música sonaba en su tocadiscos. La cosa rozaba la paranoia. John revisaba las cintas de las llamadas y analizaba los cuadernos de dibujo, buscando traumas ocultos. Y esa pregunta constante, casi inquisitorial: ¿eres feliz? ¿Te sientes querido? Sean asentía siempre porque, ¿cómo le dices a tu propio padre que su amor pesa tanto que a veces te deja sin aire? Corría el año 1979 y Sean tenía 4 años. John decidió que ya era hora de heredar el talento y le compraron una guitarra Gibson acústica a medida tamaño infantil. Le enseñó los acordes básicos de Give Peace a Chance y el crío los clavó en apenas 2 días. A John se le saltaron las lágrimas de orgullo, lo grabó todo en vídeo y empezó a llamar a sus colegas para presumir. Desde entonces, esperaba que Sean actuara cada vez que tenían visita como si fuera una atracción de feria. Fue ahí donde Sean aprendió una lección peligrosa. Para recibir el afecto de su padre, tenía que complacerlo y dar espectáculo. Llegó octubre de 1980, el 5º cumpleaños. John organizó una fiesta íntima en el apartamento. Invitó a un grupo selecto de amigos. Yoko preparó su famoso pastel de té verde, pero el regalo de John fue lo que marcó la diferencia, algo totalmente inesperado. Una grabación. Le entregó una cinta de casete con temas que John había compuesto exclusivamente para él. Música privada, canciones que nunca verían la luz pública, solo para los oídos de Sean. La primera pista se titulaba Beautiful Boy. John se la cantó en directo sentado en el suelo del salón con el niño en su regazo. Cierra los ojos. No tengas miedo. El monstruo se ha ido. Está huyendo y tu papá está aquí contigo.
Sean escuchaba con los ojos apretados, sintiendo una mezcla indescifrable de amor incondicional y una presión brutal, porque sabía que su padre había renunciado a su trono por él, y eso implicaba que él no tenía permiso para fallar. Sentía que su mera existencia tenía que justificar el sacrificio de una leyenda. Pero el destino es cruel. 2 meses después, Jon ya no estaría. 8 de diciembre de 1900, 10:50 de la noche. El niño dormía plácidamente en su cuarto mientras Yoko revisaba contratos y papeleo en el estudio del apartamento. Jon había salido horas antes con ella para una sesión de fotos, pero el regreso fue escalonado. Yoko subió primero. Jon venía justo detrás. A las 10:50, Yoko escuchó el sonido seco de los disparos. Corrió a la ventana y vio el caos de luces y movimiento. Se oían gritos en la calle. Alguien aporreó la puerta, era un guardia de seguridad blanco como la cera, y temblando que apenas pudo decir: «¡Han disparado al señor Lennon!». Yoko salió disparada hacia el hospital dejando a Sean al cuidado de la niñera. No tuvo corazón para despertarlo. No sabía cómo explicarle que su mundo se estaba derrumbando. A las 11:07 de la noche, John Lennon fue declarado muerto. Yoko no regresó al Dakota hasta las 2:30 de la madrugada. Entró en la habitación de Sean y lo despertó con una suavidad que dolía. Sean abrió los ojos aturdido y al ver el rostro bañado en lágrimas de su madre, lo supo al instante. Sin palabras entendió que había ocurrido una tragedia irreparable. Yoko se sentó al borde de la cama, le cogió las manitas y soltó la frase que nadie quiere escuchar. «Papá ha tenido un accidente. Ya no está con nosotros». Sean solo tenía 5 años. La mente infantil de Sean era incapaz de procesar la irreversibilidad de la muerte. Con una inocencia desgarradora, preguntaba incesantemente cuándo cruzaría su padre esa puerta de nuevo, provocando que Yoko se derrumbara en un llanto incontrolable, sin poder articular respuesta alguna. El pequeño pasó días enteros en una vigilia angustiosa, clavando su mirada en la entrada del lujoso apartamento cada vez que el eco de unos pasos resonaba en el pasillo, esperando ver la silueta familiar. La confusión lo consumía, reclamaba saber por qué papá ya no venía a arroparlo por las noches, por qué el aroma a pan recién horneado había desaparecido, y por qué el mundo entero parecía ahogarse en lágrimas, hasta que Yoko intentó tejer una explicación que su mente pudiera aceptar. Con el corazón roto, le susurró que su padre había emprendido un viaje hacia un lugar libre de dolor y sufrimiento, asegurándole que su espíritu los acompañaría eternamente, y que lo amaba con una intensidad superior a cualquier cosa en el universo. Sin embargo, esas palabras abstractas no consolaban a Sean. Para él, la única verdad tangible era que su padre se había esfumado sin dejar rastro, y nadie tenía el valor de darle una fecha concreta para su regreso. La despedida final se manejó con un hermetismo absoluto, tan reservado que privaron al niño de un rito funerario tradicional, ocultando el duelo bajo un velo de misterio y decisiones unilaterales. El cuerpo de John fue reducido a cenizas y esparcido en los fríos vientos de Central Park frente a los campos de fresas en una ceremonia donde Yoko prohibió terminantemente la presencia de su propio hijo. Ella justificó su decisión, alegando que era demasiado joven para presenciar tal horror, pero el resultado fue que Sean creció sin un lugar físico donde llorar o decir adiós, dejándole un vacío emocional imposible de llenar. Lo que siguió fue una temporada de silencio sepulcral, aunque paradójicamente, el apartamento Dakota se convirtió en un cuartel general infestado de abogados prensa, acreditada el círculo íntimo de Yoko y terapeutas infantiles. El ambiente era asfixiante. Todos se comunicaban en susurros conspirativos, como si elevar la voz pudiera romper la frágil realidad que intentaban sostener. Las miradas de lástima se clavaban en Sean como dagas, y fue en esos ojos ajenos donde el niño comenzó a descifrar la terrible verdad: su existencia idílica había sido aniquilada para siempre. Corría el mes de enero de 1981, apenas 30 días después de la tragedia,
cuando Sean se aventuró a entrar en el estudio sagrado, y sus ojos se posaron en la icónica guitarra Gibson, apoyada en la pared como un fantasma. Se aproximó con reverencia y cargó el instrumento. El peso físico era inmenso, pero el peso simbólico lo era aún más, y cuando sus pequeños dedos intentaron replicar los acordes de la canción que su padre le escribió, el sonido no brotó. Vencido por la frustración y el dolor, depositó la guitarra en el suelo, se dejó caer y finalmente liberó el llanto que había estado conteniendo desde el día en que su padre murió. Hoy Sean Lennon ya cuenta con 50 años y reside en el bohemio West Village de Manhattan. Aunque jamás se deshizo de su propiedad en el edificio Dakota, se niega rotundamente a habitar ese mausoleo de recuerdos. Confiesa que ese apartamento permanece congelado en el tiempo mantenido por Yoko con una precisión quirúrgica exactamente igual a como lucía en 1980, convirtiéndolo en un museo privado del dolor. El destino de Sean estaba sellado. Convertirse en músico no fue una elección libre, sino una imposición tácita, pues desde que cumplió 10 años, sintió el peso de las expectativas mundiales sobre sus hombros. Así que se sumergió en el estudio del bajo, la guitarra, la batería y la producción buscando su propia voz, en bandas experimentales para huir de la sombra comercial de su apellido. Forjó su camino colaborando con figuras de culto como Yuka Honda, Albert Hammond Jr. y Charlotte Kemp Moll, quien no solo fue su musa artística, sino también su compañera sentimental durante largos años. A pesar de sus esfuerzos, nunca logró ser simplemente Sean el músico. Ante los ojos del público y la crítica, siempre permaneció como el hijo de John Lennon, que juega a hacer melodías. Era una tortura constante. Cada reseña de sus discos invocaba el fantasma de su padre, y cada entrevista iniciaba con la interrogante cliché sobre qué se siente llevar la sangre de una leyenda en las venas. Y Sean, con una paciencia ensayada frente al espejo, respondía mecánicamente, ocultando el hastío que le provocaba ser un accesorio de la historia de otro hombre. Aunque decía que para él solo era papá, la realidad interna era un laberinto de culpas, pues Sean cargaba con un privilegio que a su hermano Julian se le negó: ser el hijo adorado, el que recibió todo el amor y la atención. Esa condición de hijo perfecto y redentor se transformó irónicamente en su propia prisión dorada, una jaula de la que no podía escapar sin sentirse ingrato. En el año 2010, durante una charla reveladora para la radio pública, le cuestionaron directamente sobre su vínculo con Julian, tocando una fibra sensible. Sean hizo una pausa dramática antes de admitir que sus encuentros se limitaban a funerales y eventos familiares obligatorios, confesando que carecen de una relación real y que la situación es dolorosamente complicada. Reconoció con amargura que sabe perfectamente que su padre no estuvo presente para Julian de la manera entregada y amorosa en que lo estuvo para él, y ese abismo crea un silencio incómodo entre ambos. Sentenció que no puede pedir perdón por pecados que no cometió, pero tampoco puede ser ciego ante el hecho de que su simple existencia es un recordatorio viviente de todo lo que a su hermano le fue arrebatado. Esta honestidad brutal es el sello distintivo de Sean, quien se niega a idealizar la figura paterna o a fingir que John era un santo inmaculado bajado del cielo. No tiene reparos en hablar de los errores de su padre, de las ausencias imperdonables con Julian y de la presión asfixiante que sintió al crecer con la etiqueta del hijo del perdón. En el año 2020 lanzó el podcast Viajando con Fantasmas, un espacio donde disecciona temas de filosofía y espiritualidad usando la música como hilo conductor para exorcizar sus propios demonios. En uno de los episodios más conmovedores, reflexiona sobre la pérdida. Tenía solo 5 años cuando sucedió, y durante décadas idealizó esa relación padre-hijo como un cuento de hadas. Solía pensar que tuvo al mejor padre del universo, pero la madurez le trajo la epifanía de que en realidad nunca llegó a conocer al hombre detrás del mito.
Comprendió que conoció a un ser humano que intentaba desesperadamente redimirse de sus pasados errores, y que él, Sean, fue el instrumento principal de esa búsqueda de redención. Aunque reconoce la belleza en ese intento, también señala lo terrible que es saber que su vida tenía un propósito asignado, que él jamás eligió ser la prueba viviente del cambio de John. Tenía la misión imposible de demostrarle al mundo que su padre podía ser diferente, una carga psicológica monumental para un niño que solo quería jugar. Sean ha decidido no tener descendencia. Cuando se le interroga al respecto, responde con franqueza que no está seguro de tener la madera necesaria para la paternidad. Ha sido testigo de lo que implica criar a un hijo bajo el escrutinio público, y le aterra la idea de repetir los ciclos traumáticos. El miedo a fallar es un fantasma que no lo abandona. A diferencia de la frialdad que existe con Julian, Sean sí mantiene los puentes tendidos. Con Yoko, aunque es una conexión llena de matices oscuros, hablan con regularidad y comparten cenas, pero el vínculo dista mucho de ser una relación madre e hijo convencional y cálida. Sean ha declarado públicamente que Yoko es una mujer brillante, pero extremadamente difícil, describiendo su crianza como vivir con una estratega de negocios más que con una madre, aprendiendo a leer el afecto en los silencios. En una entrevista concedida a The Guardian en 2023, Sean profundizó como nunca antes en la herida compartida con su hermano Julian. Al preguntarle si sentía que tenían algo en común, su respuesta fue contundente. Ambos crecieron marcados por la ausencia del padre, aunque en tiempos distintos. Analizó que él lo tuvo 5 años y Julian otros 5 de forma parcial, pero el desenlace fue el mismo. Ambos quedaron huérfanos del mismo ídolo, solo que sufriendo carencias opuestas. La conclusión de Sean fue devastadora y poética. Julian nunca tuvo suficiente de John, mientras que él tuvo demasiado pronto, y ambos pagan el precio de ese desequilibrio. Y así, ambos han consumido la pólvora de sus días, tratando de descifrar el verdadero peso de esa herencia invisible. Sean sigue componiendo, sí, pero bajo sus propias reglas innegociables. Se ha volcado en colaboraciones estrafalarias, proyectos de nicho y joyas sonoras, que huyen descaradamente de las listas de éxitos, evitando cualquier maniobra que lo obligue a batirse en duelo con el espectro omnipresente de John Lennon. Vive a su aire paseando por el village neoyorquino, sin escoltas, como un fantasma más entre la multitud. Y cuando algún transeúnte rompe esa burbuja de anonimato para mencionarle a su progenitor Sean, ofrece una sonrisa ensayada. Da las gracias con educación británica y vira la conversación con una agilidad pasmosa, porque ha aprendido a la fuerza que ser el hijo de es una condena social que te tatúan al nacer, y que la única manera de no ahogarse es edificar una fortaleza paralela, una vida secreta y silenciosa, donde ese apellido ilustre sea solo una nota al pie y no el titular de tu existencia. Es impactante pensarlo, pero Julian y Sean apenas han coincidido en el mismo espacio físico 7 veces contadas, desde que son adultos. El primer encuentro fue en 1988, en una gala benéfica de postín en Londres. Por aquel entonces, Julian tenía 25 años y Sean era un crío de 13. No cruzaron palabras, solo un gesto distante. El ambiente estaba viciado por los flashes, con una prensa hambrienta de morbo y demasiada presión en el aire. Los tabloides buscaban la foto del año, el llanto, la reconciliación de película, el drama familiar, pero se toparon con un apretón de manos gélido y un silencio que cortaba la respiración. La segunda vez que el destino los juntó fue una década después, en 1998, inaugurando una exposición sobre John en el Salón de la Fama del Rock. Todo orquestado por Yoko, por supuesto. Invitó a Julian porque los abogados lo sugirieron para la foto, no por cariño. Julian, rebelde, apareció con retraso deliberado. Se atrincheró en la última fila, lejos de los focos principales. Y en cuanto Yoko terminó su monólogo de viuda doliente,
Él se esfumó sin despedirse de nadie. Sean lo vio marchar por el rabillo del ojo y no movió un dedo. El tercer acto de este drama llegó en 2007 en el funeral de un íntimo de John. Ahí, la muerte ablandó el orgullo. Sean rompió el hielo tras el sepelio. Se acercó y soltó un simple «¿Cómo lo llevas?». La respuesta de Julian fue devastadora. «Sobreviviendo, que no es poco». Sean asintió con gravedad, murmuró un «Te entiendo», cargado de significado, y cada uno volvió a su trinchera. Aquel intercambio de 120 segundos fue la charla más profunda que habían compartido en casi medio siglo. Lo que vino después fue más de lo mismo, citas ineludibles por compromisos legales, entierros o inauguraciones de placas, siempre correctos, siempre fríos como dos diplomáticos de países enemigos. Pero seamos honestos, ¿cómo diablos forjas un vínculo con la personificación de tus carencias? ¿Cómo miras a tu hermano sin ver en él al ladrón de tu infancia? Él es la prueba viviente respirando y caminando de que tu padre tenía capacidad de amar, simplemente eligió no gastarla contigo. En 2015, un reportero acorraló a Julian preguntándole si sentía a Sean como sangre de su sangre. Julian, sin filtros, disparó. Ante la ley, sí. Ante el corazón. Es otro cantar. No compartimos ni juguetes ni recuerdos. Somos dos líneas paralelas. Nuestros mundos fueron la noche y el día, así que no puedo fingir un amor fraternal de manual, aunque tampoco le deseo ningún mal. Simplemente caminamos por aceras distintas. Aquellas palabras cayeron como una bomba en la prensa rosa internacional. Unos lo tacharon de amargado crónico, otros aplaudieron su valentía por no vender una mentira edulcorada. Sean, fiel a su estilo, mantuvo la boca cerrada ante el escándalo. Sin embargo, tiempo después, dejó caer una perla de sabiduría en una charla informal. Comprendo que Julian tenga el corazón revuelto. No soy quien para juzgarle. Él atravesó un infierno que yo no puedo ni imaginar, y yo cargué con otra cruz que él desconoce por completo. No somos rivales, solo somos dos extraños unidos por un apellido que pesa toneladas y un trauma compartido. Y ahí está la clave trauma. Esa es la verdadera herencia que dejó el ex-Beatle, mucho más duradera que sus canciones. Olviden los millones y los derechos de autor. Lo que heredaron fue una cicatriz distinta para cada uno, pero cicatriz al fin y al cabo. Julian incluso intentó borrar su identidad en los 90. Se escondía en los créditos de los discos bajo el alias Julian L., tratando desesperadamente de ser un músico anónimo, de huir de su propia sombra. Fue un fracaso rotundo porque Lennon no es solo un apellido, es una marca registrada, una vara de medir inalcanzable, que te persigue aunque te escondas bajo las piedras. Al final Julian tiró la toalla, aceptó su papel de hijo de la leyenda, y decidió que si tenía que llevar esa mochila, lo haría bajo sus propias normas. Se dedicó a la filantropía silenciosa, al arte sin pretensiones, y a blindar su vida privada con uñas y dientes ante los buitres. Sean optó por la estrategia inversa, abrazó el apellido, pero para dinamitarlo desde dentro. Fabrica una música tan rara y anticomercial que parece gritar, «Sí soy un Lennon, pero no el Lennon que queréis comprar». Los dos, desde trincheras opuestas, intentan resolver el mismo acertijo existencial. ¿Cómo ser uno mismo cuando tu nombre ya es propiedad de la historia universal? En 2018, en el 38º aniversario del asesinato de John, alguien lanzó la pregunta al aire en Twitter. ¿Qué pensaría John de sus hijos hoy día? Julian contestó con un tuit lapidario. Quiero creer que estaría orgulloso, pero la cruda realidad es que nunca lo sabré. Sean ni siquiera se molestó en teclear una respuesta, porque sabe que hay interrogantes que nacen muertos y heridas que el tiempo no cura, solo maquilla. Simplemente aprendes a convivir con el dolor, a integrarlo en tu ADN. Hoy, en pleno 2026, Julian ya tiene 63 años y sigue sin descendencia. Sean roza los 51 y tampoco ha sido padre.
Son dos hermanos que sin haberlo pactado han tomado la decisión radical de extinguir el linaje Lennon con ellos. Porque cuando tu padre es un dios pagano de la cultura pop, la presión de perpetuar la dinastía es una losa insoportable que te aplasta. Y a veces, el único acto de libertad real es romper la cadena, negarse a traer al mundo a otro inocente que tenga que pasarse la vida explicando quién fue su abuelo cada vez que firme un papel. Hay que tener mucho valor para plantarse y negarse en rotundo a seguir alimentando una leyenda negra que ya ha destrozado demasiadas vidas. Al bajar el telón, John Lennon dejó tras de sí a dos vástagos marcados a fuego, uno que mendigó su cariño sin éxito y otro que se ahogó en un exceso de atención demasiado prematuro. Ambos abonaron la factura carísima de ser meros satélites de un astro que los eclipsaba. Julián se ha pasado décadas, que se dice pronto, rastreando como un sabueso ese afecto paternal que se le negó sistemáticamente, persiguiendo una sombra que nunca se giró a mirarle. Por su parte, Sean lleva toda su vida adulta intentando no morir aplastado bajo el peso de ese amor asfixiante que sí recibió, pero la cruda realidad es que ninguno de los dos ha logrado zafarse de la misma sentencia ineludible. Llevar el apellido Lennon no fue ningún chollo ni un pase VIP, más bien fue una condena a cadena perpetua, camuflada de herencia millonaria, porque la fama es una bestia insaciable que no hace prisioneros y el mito no entiende de piedades. Y es que cuando tu padre es un gigante, una figura casi divina, tú te quedas reducido a la nada, a una triste nota al pie de página, carne de cañón para las anécdotas de los biógrafos y curiosidad de feria para los documentales de turno. A día de hoy, Julián se ha refugiado en la bella Italia, atrincherado en una villa donde no encontraréis ni un solo retrato de su progenitor colgado en las paredes, borrando el rastro del ídolo. Se dedica en cuerpo y alma a la fotografía de naturaleza salvaje, protegiendo especies que están al borde de la desaparición, quizás porque él mismo sabe lo que es sentirse en peligro de extinción emocional. Se escapa a rincones remotos del planeta donde su apellido no significa nada, y es justo ahí, lejos de los focos y el cuchicheo, donde por primera vez puede respirar y ser simplemente Julián, no, el hijo repudiado, solo un hombre llamado Julián. Mientras tanto, Sean sigue atrapado en la jungla de asfalto de Manhattan, rodeado hasta las cejas de instrumentos musicales que solo se atreve a tocar cuando tiene la certeza absoluta de que nadie le observa componiendo melodías desgarradoras que jamás verán la luz pública. Escribe letras viscerales sobre la imposibilidad de huir de su linaje, y en la soledad de la madrugada pone el tema Beautiful Boy, y se rompe a llorar porque esa canción es la única reliquia de su padre que siente suya, y no patrimonio de la humanidad. Ninguno de los dos suelta prenda sobre el otro. En las revistas mantienen un pacto de silencio tácito, pero ambos arrastran la misma cruz sobre los hombros, el vacío insoportable. Para Julián es el hueco helado de un padre que jamás estuvo presente, el fantasma de la indiferencia. Para Sean es la carencia de un padre que se marchó demasiado pronto, dejándole huérfano de guía. Y en algún punto intermedio, entre esos dos abismos, reside la verdad más dolorosa. Nadie discute que John Lennon fuera un genio, un visionario que le dio la vuelta a la música como a un calcetín, pero como padre dejó unos traumas que ni todo el tiempo del mundo, ni todas las libras esterlinas del banco han podido cicatrizar, porque al final del día los focos se apagan y la fama se disuelve como un azucarillo en el agua. Los himnos inmortales perduran en la radio, sí, pero el dolor sordo de esos hijos se queda enquistado para siempre en el alma. Si os pensáis que ya hemos desenterrado todos los trapos sucios que esconden las sombras del estrellato, preparaos, porque tenéis que conocer la historia oculta de lo que realmente sucedió con la descendencia de Kurt Cobain, porque el drama que vivió Frances Bean Cobain
fue silenciado con todavía más ahínco y oscuridad. Hablamos de una criatura que perdió a su progenitor antes siquiera de tener uso de razón para recordarlo. Una niña que creció cargando con el sanbenito de ser la heredera forzosa de un sufrimiento que ella no pidió y que tuvo que plantarse con apenas 13 años para decidir si quería ser la hija del mito o una mujer con identidad propia. Dadle al botón de suscribirse ahora mismo para no perderos ni un detalle de este culebrón, porque lo que se viene a continuación también se mantuvo bajo 7 llaves durante años. Frances Bean Cobain tenía apenas 20 meses de vida cuando su padre se atrincheró en el invernadero de su mansión en Seattle y decidió apretar el gatillo, terminando con todo de forma trágica. Ella no guarda ni un solo recuerdo nítido de él, ni el timbre de su voz, ni su aroma, ni la sensación de sus abrazos. Para ella es un extraño. Solo conoce la leyenda que nos han vendido, y se ha pasado la vida entera peleando a brazo partido contra la noción de que su existencia tenía una misión preestablecida. Se suponía que debía mantener viva la llama de Kurt Cobain, ejercer de guardiana del templo de Nirvana, ser la embajadora suprema del grunge y la prueba viviente de que Kurt, además de genio, fue padre. Pero a Frances todo eso le importaba un pimiento. Ella no quería ser icono de nada. Lo único que anhelaba con todas sus fuerzas era ser invisible, desaparecer del mapa. Y al cumplir los 18 años, cuando le cayeron del cielo $115 millones, junto con los derechos de autor de su padre, tomó una decisión drástica que dejó a todos helados borrarse. Se cambió el apellido. Para despistar, abandonó la gris Seattle, se negó en rotundo a tocar una sola nota musical y le gritó al mundo con su silencio que no pensaba ser rehén de su propia sangre. Sin embargo, el fantasma de Kurt Cobain es alargado y no se esfuma así como así, porque aquellas verdades que intentaron tapar finalmente han encontrado la manera de salir a la luz y hacerse oír, caiga quien caiga.